vamos a empezar ya con lo que nos toca en esta tarde. La escatología comparada y las ideas del fin del mundo del zoroastrismo. Entonces, dentro de las ideas del fin del mundo del zoroastrismo encontramos algo muy peculiar. La religión persa fue la primera religión en ofrecer libertad al hombre y romper con un destino cíclico interminable. Según ellos, todo se dirigía a un final, donde las huestes del mal serían destruidas y la recompensa de la justicia se dejaría ver claramente. Es decir que esto ya lo hemos visto en otro tipo de religiones que después profundizaremos en ello. Bueno, luego de la conquista de Persia por Alejandro Magno y la subsiguiente adición a Israel a sus dominios, surgió entonces en la literatura judía un nuevo género conocido como el género apocalíptico, de lo cual hablaremos un poquito en esta tarde. Ahora bien, ¿qué es lo que creían antes de esto? ¿Qué es lo que creía el zoroastrismo en sus ideas escatológicas, en sus ideas apocalípticas? En resumen, el zoroastrismo creía en que el fin del mundo tendría lugar pronto y en ella habría una resurrección general de los muertos. Eso es lo primero que vemos ahí. El zoroastrismo enseñaba una resurrección de los muertos, tras la cual habría una batalla entre el bien y el mal, y así los justos serían establecidos en el reino de Ahura Mazda y los malvados serían sentenciados al infierno junto con el dios del mal, conocido como Angra Mainyu o Ahriman, el dios del mal que veremos unos minutos más tarde. Entonces, después, a la venida de un salvador conocido para ellos como Saoshan, el salvador, se prepararía la resurrección de los muertos. Los justos serían separados de los malos, siendo los primeros conducidos al paraíso, y los otros, por contrario, serían precipitados al infierno. ¿Has escuchado algo semejante? Yo sé que sí. Todos los hombres tendrán una misma voz y ofrecerán grandes alabanzas a Ahura Mazda cuando todo esto pase. Y finalmente, Ahriman se precipitará al infierno por el mismo camino donde antes había buscado subir al cielo. Entonces, como vemos, este tipo de pensamiento, que obviamente no estoy inventando, veremos las citas a continuación dentro de la Avesta, que obviamente debe tener respaldo. Este tipo de pensamiento, como lo vemos, ha sido bastante desarrollado después por las religiones abrámicas. Entonces, decíamos, para muchos estudiosos, la apocalíptica judía nace 300 años antes de nuestra época en diversos pasajes de la Biblia hebrea, pero eran destellos de apocalíptica, uno que otro pasaje que por ahí había. Pero el movimiento como tal, según los estudiosos, nace y se refuerza sobre todo dentro de la conquista griega por parte de Alejandro Magno y después de la persecución de los creyentes judíos, algo así como el año 168 antes de nuestra época, cuando los griegos empiezan a perseguir al pueblo de Israel para eliminarlo por causa de su religión. Es entonces cuando nace este género conocido como apocalíptico, que según los estudiosos, o en palabras de los estudiosos, es una literatura de crisis. ¿Por qué es una literatura de crisis? Porque es una literatura que busca alentar, busca dar oxígeno y esperanza a gente que está sufriendo. Por esto, este género prolifera dentro de situaciones políticas, económicas, sociales, religiosas graves. Primero en Israel con la persecución griega y posteriormente en el cristianismo con la persecución romana a los cristianos. Ahora bien, este género apocalíptico es algo novedoso para la teología de Israel y hubieron obviamente sectas que se opusieron a ello, como son los saduceos. No todos en Israel estuvieron de acuerdo con este género, sobre todo los saduceos. Los saduceos, que mantienen una fe semita antigua, más pura, por llamarlo así, se oponen drásticamente a la apocalíptica y a este género. Entonces, en este tiempo es cuando empiezan a nacer libros que conocemos que aparecen en Qumran, como son el Testamento de los Patriarcas, el libro cuarto de Esdras, el libro de Enoch, que es literatura apocalíptica, entre ellos también el libro de Daniel, que habla, por supuesto, de la resurrección de los muertos y también de
la persecución y la batalla final entre Miguel y el diablo, por llamarlo así. Entonces, a pesar de que esta teología nueva, la apocalíptica, era algo distinto a la fe que Israel había preservado durante muchos años, a pesar de eso, por ejemplo, los fariseos la adoptaron perfectamente. Por ejemplo, dentro del judaísmo del segundo templo, como sabemos, hay dos escuelas de pensamiento muy importantes. Una es la casa de Shammai y la otra es la casa de Hillel, que es la más trascendente. Ahora bien, dentro de la casa de Hillel se decía lo siguiente, que después de la muerte todas las almas recibirían su recompensa o castigo en el infierno. En esos momentos se reunirían con sus cuerpos en la ocasión del juicio final, es decir, habría una resurrección de muertos, y a pesar de que era una idea desconocida para la Biblia hebrea, fue de gran importancia en la doctrina farisea de ese tiempo y hasta la fecha. Es decir, actualmente estas ideas que nosotros vemos de un juicio final y de una resurrección de los muertos, de la venida de un Salvador y todo ello es fundamental para la fe judía, al punto que dentro de los 13 principios de fe judía, que todo judío religioso se levanta orando en el llamado Shacharit, oración de la mañana, se encuentra mencionarlo. Por ejemplo, dentro de estos 3 puntos de la fe judía, de los 13, principios de fe judía, se encuentra lo siguiente: el Creador recompensa de bien a los que cumplen sus mandamientos y castiga a los que transgreden sus preceptos. Este es uno de los principios de fe judía. Este principio también se encuentra en la fe zoroástrica. ¿Qué más? El Mesías vendrá y aunque demore, esperaremos su llegada. El Mesías vendrá y aunque tarde, esperaremos su llegada. Un principio también de la fe zoroástrica. Otro principio: los muertos van a resucitar cuando sea la voluntad del Todopoderoso, bendito sea su nombre. Otro de los principios, de los 13 principios de fe judía. Otro de los principios también, ¿de quién? De la fe zoroástrica, que veremos a continuación. Entonces, esto nos enseña que la fe zoroástrica, la apocalíptica zoroástrica, influyó como no nos imaginamos dentro del pensamiento judío, sobre todo dentro de la secta farisea. Y obviamente los fariseos quedaron con el control del judaísmo después de la destrucción del segundo templo, del templo de Herodes, y con ello este tipo de ideología se mantuvo hasta la fecha, al punto de que hoy en día parte de estos principios apocalípticos que nacieron en la religión zoroástrica se recitan todos los días por cualquier judío creyente de todo el mundo. A ese nivel el zoroastrismo ha influenciado la fe judía, entre otros tantos que esta tarde no nos dará tiempo ver, como es su influencia en el Talmud y en otro tipo de teologías judías. Mas, sin embargo, aquí vemos un ejemplo que ahorita reforzaremos porque apenas estamos empezando con esto, que el zoroastrismo sí tuvo mucho que ver en la ideología judía apocalíptica. Repito, por esto mismo hubo sectas que no aceptaron esta teología, como fue la secta de los saduceos, que el Nuevo Testamento nos habla de ellos y la historia pues aún más. Entonces hubieron grupos que no aceptaron esto, ya que sabían que no era una fe semita original. Seguimos. Ahora bien, este género está cargado de huellas inequívocas. ¿Qué género? El apocalíptico está cargado de huellas inequívocas de las principales doctrinas del zoroastrismo, sobre el cielo y el infierno, el juicio después de la muerte y el fin del mundo. La jerarquía angélica, es decir, hay ángeles de jerarquía como Miguel en el judaísmo, y un dualismo entre el bien y el mal. Dios y el diablo para el judaísmo, aunque no todos lo aceptan, el cristianismo sí. En la religión zoroástrica este es un principio fundamental, el dualismo, y un reino mesiánico en el cual prevalecerá el bien. Esto es la teología zoroástrica, cada vez también, obviamente, influye bastante en la teología judía y posterior cristiana. Ahora bien, principales semejanzas entre la escatología zoroástrica y la judío-cristiana. Principales semejanzas, es decir, no son las únicas, son las principales semejanzas. Como número uno tenemos seres mitológicos en común. El género apocalíptico se diferencia de otros
en que usa imágenes de seres mitológicos, ángeles, demonios, dragones, monstruos, etcétera, etcétera. Bueno, el zoroastrismo también lo hace, ahorita lo veremos. Cada uno de estos lo veremos con citas de la Avesta, del libro sagrado del zoroastrismo. Entonces, seres mitológicos, el zoroastrismo los tiene. Dragones, el zoroastrismo los tiene. Ángeles peleando, el zoroastrismo los tiene. El problema es que los tiene cientos de años antes que naciera en Israel, y eso es el punto del tema. Ahora bien, número 2, el concepto de eternidad, es decir, ¿qué pasará después de la muerte? Recordemos que el zoroastrismo innova en que las religiones antiguas hablaban de reencarnación, de un ciclo interminable prácticamente en el ser humano, hablaban de otro tipo de cosas que pasaban después de la muerte, pero el zoroastrismo innova en el punto en que ellos creen que esta tierra y esta humanidad se dirigen a un final, que no vamos a reencarnar, que no va a ser todo una vuelta interminable, sino que todo se dirige hacia un final. Y por eso era bueno comportarse de una forma decente, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. El zoroastrismo es una religión bastante ética, bastante moral, y tiene cosas muy, pero muy agradables dentro de lo que cabe. Pero el caso es que el hombre tenía que comportarse bien, tenía que hacer el bien a través de su libre albedrío, elegir el bien, rechazar el mal, y la recompensa sería que cuando termine esta tierra recibirá un juicio, saldrá bien en ese juicio y heredará una eternidad junto a Ahura Mazda. Esto ninguna otra religión lo había dicho hasta ese momento. Es decir, no es algo común para ese tiempo y por eso innova en el concepto de eternidad post-mortem. La resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos también el zoroastrismo lo tiene como doctrina base. El día del juicio final, un juicio final para el hombre y para la humanidad. Ellos también lo creen. La venida del Saosham, el Salvador. Ahorita veremos, repito, punto por punto, no largo, no va a ser un tema largo porque no se trata de eso, pero lo veremos a grandes rasgos. La venida del Saosham, el Salvador del zoroastrismo, y la eliminación del mal, Angra Mainyu. Ahora bien, entonces, los seres mitológicos en común, y repito, no será un tema largo, para nada. Ahora bien, seres mitológicos en común. Entonces, la escatología se caracteriza por seres mitológicos, dragones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pasajes que nosotros leemos continuamente dentro de la apocalíptica judía en libros como Enoch y otro tipo de libros semejantes, y por supuesto dentro del Apocalipsis cristiano de Juan, vemos, por ejemplo, pasajes en Apocalipsis 12, donde dice, apareció otra señal en el cielo. Apocalipsis 12:3 dice, apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 10 diademas. Y así otro tipo de pasajes donde te nombran a dragones dentro de una batalla cósmica del fin del mundo. Bueno, dentro de la mitología zoroástrica se encuentran varios dragones, varios seres mitológicos apocalípticos. Entre ellos se encuentra Asi-Dahat, que es un dragón con 7 cabezas y 6 ojos. Repito, es un dragón con 3 cabezas y 6 ojos dentro de la religión zoroástrica. Él forma parte del ejército de Angra Mainyu, el dios del mal. Este dragón forma parte de la religión zoroástrica, pero además de él hay otro tipo de dragones, de serpientes mitológicos que un día serán destruidos, como se recita sobre una serpiente llamada Gotzir en zoroástrico, en la religión zoroástrica, perdón, y que esta serpiente caerá como un rayo de la luna sobre la tierra en el día del fin, en el día final, en el juicio final. Esta serpiente caerá como un rayo, ¿recuerdas esos pasajes? Caerá como un rayo de la luna sobre la tierra, y ésta sentirá las mismas penas y el mismo terror que sienten las ovejas acometidas por el lobo. Es decir, en el día del juicio final, estos dragones, estas serpientes mitológicas que forman parte del ejército del mal, serán destruidas por el dios Ahura Mazda. ¿Dónde está esto? Yasná, capítulo 9, verso 1, verso 9, verso 30, Yaaz 19:19, Bendidat 1:2, citas del Avesta. Ahora bien, el concepto de eternidad. El concepto de eternidad también es importante dentro de la escatología zoroástrica.
Por ejemplo, el término muy común que nosotros tenemos en la Biblia que reza por los siglos de los siglos o de la eternidad hasta la eternidad, esa expresión muy común que vemos en la Biblia, repito, de por los siglos de los siglos, bendito sea Dios por los siglos de los siglos, o bien reinará por los siglos de los siglos. Ese tipo de expresión que encontramos muy comúnmente en la Biblia nace por primera vez en su concepto dentro del zoroastrismo, y es un concepto que ellos le denominaban el futuro sin fin o para todo el futuro. Es decir, ellos usan esta misma terminología dentro de su religión. Ahora bien, la resurrección de los muertos es sin duda una de las cosas más semejantes que existen entre la escatología zoroástrica y la escatología judía cristiana. No podemos entender, repito, hoy en día la religión judía o la religión cristiana sin la resurrección de los muertos. Repito, es hasta uno de los 13 principios de fe judía. Quien no cree en la resurrección de los muertos no es un judío prácticamente. Entonces, este punto es muy importante. Esta idea ve la luz por primera vez dentro de la religión zoroástrica, la religión de Zoroastro, y se encuentra sobre todo en la parte conocida como Yahaz 19, verso 11 al 89, dentro de la Vesta. Yahaz 19, 11 al 89, y obviamente pasajes de la Biblia que hablan de resurrección están de sobra. Daniel 12, Apocalipsis, Isaías 26, etcétera, etcétera. Es decir, ya pasajes de la Biblia, pues no vale la pena tocarlos. Todos sabemos que hay infinidad de pasajes en la Biblia, tanto en la Biblia hebrea, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, que hablan de resurrección de los muertos. El juicio final también es obviamente parte de la escatología zoroástrica, y en ella, en esta parte de su escatología, Shawshan, que es el libertador, era el redentor que vendría de una virgen y de simiente de Zoroastro, anunciado por una estrella. Eso dice la Vesta, no lo estoy inventando. Y entonces él introduciría, el Shawshan, este salvador introduciría a los seres humanos a la inmortalidad, a la renovación final y la inauguración del reino definitivo del bien, el reino de Ahura Mazda. Los introduciría a una creación pura e incorruptible, donde moriría el mal y la mentira. Los ejércitos del bien y el mal se enfrentarán en una batalla final. En esta batalla, Shawshan está involucrado para culminar el mal definitivamente. Esto es el juicio final o el Armagedón zoroástrico. Y también en la Biblia, pues obviamente tenemos ahí en Ezequiel, tenemos también pasajes en Apocalipsis, etcétera, etcétera. Tenemos ya muchos pasajes que todos conocemos, y yo creo que está ahora de más leerlos. Y punto número 5, la venida de Shawshan, que es este libertador, este Mesías zoroástrico, y el Shawshan marcará el comienzo de una nueva era y va a liderar la batalla contra el dios del mal conocido como Angra Mainyu. El Shawshan es una figura salvadora dentro del zoroastrismo que nacerá de una virgen, y cuando tenga 30 años, no lo estoy inventando, créanme, el Shawshan, el salvador zoroástrico, nacerá de una virgen. Al final te voy a dar bibliografía que tú puedes checar, que es de las mejores universidades del mundo. Lamentablemente esa información está en inglés, repito, porque ha habido poco interés en el estudio del zoroastrismo en este mundo hispano. Pero te voy a dar los links, las citas y todo lo puedas investigar en internet totalmente gratis. Bueno, el Shawshan es una figura salvadora del zoroastrismo que nacerá de una virgen, y cuando tenga 30 años habrá un signo cósmico en el cielo que anunciará su identidad. Reinará 1000 años el Shawshan. La subyugación de la enfermedad, de la muerte y la persecución y del mal original de la tiranía, la apostasía y la depravación sucederán en su tiempo. El hombre será regresado al estado primario de la creación. Romanos 8:24 creo que dice algo semejante. El final de Anriman, el dios del mal, ya como punto final, el final de Anriman, el dios del mal. Ahora bien, este dios del mal es, repito, un dios que existe desde el principio de las cosas dentro de esa teología, y este dios es el que incita al hombre a pecar, tiene sus ejércitos, los ejércitos del mal,
llamados Daevas, repito, de ahí viene la palabra inglesa devil, demonio, y la palabra español divino. Los Daevas, los demonios de Amrimam, son los que son enviados para combatir en el juicio final, pero en ese juicio final él es aniquilado, es vencido, y por ende el mundo queda libre de todo este mal. En ese final de los tiempos, un espíritu bueno conocido como Spenta Manjú combatirá y acabará con el dios del mal, Amrimam. Spenta Manjú es lo que hoy podemos entender como el ángel Miguel o el arcángel Miguel. Este espíritu es el que va a vencer al dios del mal en la mitología y escatología persa. ¿Ok? Y a continuación, ya terminando, te voy a dar algunas citas del zoroastrismo para que tú las puedas buscar posteriormente. También ahorita en unos segundos te voy a dar la bibliografía que inclusive puedes conseguir gratis en internet, donde aparece el Avesta traducido al español, ¿ok? Y puedes ahí comparar todo esto. Está en español y lo puedes leer con tus propios ojos. Bueno, por ejemplo, una parte del Avesta, de la más antiguo, como ya vimos, que es el Yasna, dice lo siguiente: cuando se reunieron los dos espíritus allí al principio de las cosas, para crear la vida y la esencia de vida, y para determinar cómo debería ordenarse el fin del mundo, destinaron la peor vida al infierno para los malos y el mejor estado mental el cielo para los buenos, los santos. Yasna 34. Por consiguiente, hombres, están aprendiendo los principios religiosos de Ahura, que Ahura dio, bien para nuestra felicidad, ora para nuestro dolor, y también están aprendiendo lo que es el largo tormento de los malvados y las bendiciones que esperan a los justos. Y cuando estos hayan empezado su curso, el curso de sus obras, la salvación será su herencia y recompensa. Yasna 30:11. Al contemplarte como te contemplé y consideré como el ser supremo en cuanto a la generación de la vida, puesto que estableciste para recompensar palabras y obras, el mal para los malos y la bendición y felicidad para los buenos. Yasna 43:5. Estas son fragmentos del Avesta, el libro sagrado del zoroastrismo, y como vemos, están hablando de un juicio de recompensa y un juicio de perdición para buenos y malos. Una teología que obviamente no puede faltar en la actualidad en el judaísmo, y sin duda tampoco puede faltar en el zoroastrismo. Esto es solamente la punta del iceberg, créame, de las semejanzas que existen entre el zoroastrismo y el judaísmo y el cristianismo. Repito, hay cosas mucho más profundas, más detalladas en muchas otras áreas de las religiones que se pueden comparar del zoroastrismo al judaísmo y sobre todo al cristianismo. De hecho, yo creo que la religión que más se parece, pero prácticamente es una copia exacta del zoroastrismo, a excepción de cosas, es el cristianismo. Más que el judaísmo, es el cristianismo. El cristianismo es en sí como el nuevo zoroastrismo. Así que como conclusión, como decíamos al final, el zoroastrismo es una religión prácticamente muerta. El zoroastrismo prácticamente ya se ha eliminado en el mundo, también debido a que no acepta conversiones. Esto es algo muy bueno porque ellos nunca forzaron a nadie a convertirse al zoroastrismo. Cuando ellos tuvieron el poder casi 200 años, no obligaron a nadie a convertirse al zoroastrismo. Respetaron los derechos humanos, respetaron la libertad de culto. Su religión está muy centrada en el respeto a los animales, a la naturaleza, al propio ser humano. Entonces ellos liberaron cautivos, por eso Israel pudo ir a construir su templo por ayuda de los persas, y eso hasta la Biblia lo dice, porque ellos alentaban eso. Es decir, es una religión bastante buena y revolucionaria para su tiempo. Entonces, el zoroastrismo, repito, en la actualidad prácticamente ha muerto, porque no acepta conversiones. Solamente los que nacen de cuna zoroástrica pueden practicarla. No hay conversiones dentro del zoroastrismo, y obviamente por eso cada año mengua más y más. En la práctica, el zoroastrismo ha muerto, pero dentro de las religiones abrámicas, el zoroastrismo está más vivo de lo que podemos imaginar. Bibliografía. No es toda la que se puede leer, obviamente,
pero es algo que te va a introducir a este mundo fascinante de la religión de Zoroastro para estudiarla, obviamente, no estoy hablando de prácticas, sino para estudiarla. Lo primero, obviamente, es la autoridad en el zoroastrismo a nivel mundial. La profesora Nora Elizabeth Mary Boyce, que tiene 3 libros llamados La historia del zoroastrismo, una historia del zoroastrismo, está en inglés, como ya les comenté, porque no han sido traducidas nunca al español, y zoroastrismo, sus prácticas y creencias religiosas. Zoroastrianos, sus prácticas y creencias religiosas. También tenemos a Juan Bautista Vergúa. Este libro sí está en español, es un gran regalo académico. Este libro sí está en español y se titula El Avesta, Mazdeísmo y Zoroastrismo, y aquí es donde encuentras el Avesta al español para que lo puedas leer sin ningún problema. Juan Bautista Vergúa, El Avesta, Mazdeísmo y Zoroastrismo, es una versión al español del Avesta. Y ahí puedes comparar estos pasajes que hemos visto hasta ahora y muchos, pero muchos más que tú mismo descubrirás leyendo este libro. Lawrence H. Mills, Avesta, una escatología comparada con los libros de Daniel y Revelaciones. Avesta, escatología comparada con los libros de Daniel y Revelaciones. Lawrence H. Mills. También tenemos, repito, ya no voy a dar tantos libros, pero es solamente algo que te puede introducir en este mundo. María Teresa Román López, ese sí está en español, por eso lo puse. María Teresa Román López, El horizonte escatológico en el ideario de Zoroastro. El horizonte escatológico en el ideario de Zoroastro. Y también Eliseo Ferrer, de su libro Sacrificio y Drama del Rey Sagrado, aparece en la página 249 a la 258 el tema El Salvador Soshan, el Cristo del zoroastrismo. El Salvador Soshan, el Cristo del zoroastrismo, Eliseo Ferrer. Y por último, influencia del zoroastrismo en el cristianismo y judaísmo. Influencia del zoroastrismo en el cristianismo y zoroastrismo por la Universidad de Oxford. Y aquí vemos la cita para que tú puedas buscarla, está gratuita en internet, ¿ok?